Ahora está mirando. Buenas noches, doctora Gabriela. Buenas noches, doctor José, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de que estés presente en nuestra aula. Bien, gracias a usted por la invitación. A ver si puedo que les guste mi disertación. Sí, seguro. ¿Dónde está doctora María Fernanda? ¿No está acá? ¿Sí? Hola ¿Está? Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. No la veo. No, es que tengo la cámara apagada para mejorar la transmisión de Pucho, entonces, pero Ah, ya te sí, saludo. sí. Salud, Ahí creo que salud. me ves. Ah, sí, ahora Hola sí. Gabriela. Gracias. Bueno, creo que estamos listos, Pucho. Estamos listos para iniciar en esta noche. De nuevo, bienvenidos todos los que están presentes hoy, con los invitados especiales, además, la doctora Gabriela Genca y otras personas por ahí. Bueno, yo creo que Pucho no necesita mucha introducción. Ya todos lo conocemos un montón. Pero yo As- sí, hace mucho tiempo no hablo español. Tranquila, doctora, que Pucho habla muy despacio y se le entiende todo muy bien. Así que, Pucho, Sí, el auditorio es todo tuyo. Bueno, buenas noches, nuevamente gracias. Vamos a intentar hacer un pequeño relato, o no tan pequeño, sobre esta afección que denominé síndrome de esmosis. Para arrancar, bueno, para arrancar quiero mostrarles esta foto, solamente contarles el motivo de consulta. Estuve pensando bastante qué poner de primer foto, aunque no lo crean, las últimas 48 horas fui cambiando la primer foto y hoy a la mañana me llamaron de una consulta y fui a este campo y me encontré con este paciente que el motivo de consulta era que tenía una claudicación en uno de sus miembros, era una raza peruano de paso y tenía 18 años. Solamente quiero que lo miren, solamente miren y después, al final de la charla, la última, penúltima, antes de despedirme, les voy a contar qué es lo que encontré y a ver si ustedes coinciden con todas las cosas que yo leí solamente con esta foto y con algo de movimiento. Esa es la propuesta. Los voy a dejar con la intriga, pero al final van a tener mucho material para poder discernir sobre este caso. Voy a empezar con las descripciones. En realidad, en el año 99-2000, empecé a atender algunos criaderos de caballos peruanos de paso que hay en San Juan, habían 4 o 5 interesantes con unos propietarios que habían invertido mucho dinero. Y no llegué directamente a través de unos amigos de otra provincia, de Salta, del norte del país, donde hay muchísimos caballos peruanos de paso. Y bueno, llegué a este criadero, entonces yo en un momento dije, algo tengo que llamar la atención de alguna forma, cuando uno es joven, quiere buscar la vuelta. Y empecé a hacer unas investigaciones sobre esto que me llamaba la atención. Lo importante es que los primeros 1, 2, hasta 3 años no encontré nada, pero sí encontré bibliografía, como van a ver ahora. Fíjense, Gerald Gardner, o el Gardner, en 1975 ya empecé a ver que algo describían. Creo que de las mejorcitas descripciones que vi es de la doctora Janice Jung, que sé que es herradora, y me contó Federico Yuela, el profesor de Escuela de Herradores de Argentina, que era conocida de ella y que era muy buena herradora. Ella hizo descripciones porque tuvo casos. No tenía nombre todavía la enfermedad o no tenía mucho. Era bastante desconocida. Después, Adette Bennett, que es otro colega, PhD, hizo un artículo en Internet, pero no muy preciso. En esa época el Internet no era tan bueno, estamos hablando de 99, 2000. Después, Ed Houston, que era un juez, el tipo se dedicaba a juzgar en Estados Unidos, escribe algunas cosas interesantes. Y por supuesto, Jane Rooney es el que me da algunas pautas de las cuales él ya a principios de los 70 había tenido unas observaciones que después se las voy a no detallar no, muy fino, pero les voy a contar tus observaciones. Creo que a partir de la doctora Janet Mero, que investigando las últimas 48 horas nuevamente sobre ella, me enteré que era criadora de caballos peruanos en Estados Unidos. Y ella se juntó o llamó a un patólogo, como es el doctor Roy Poole. Yo no lo conozco mucho, pero sé que está en todo lo que sea necropsias. Bueno, y ahí hicieron una presentación en el año 2002 en la AEP, donde, bueno, describen, y yo voy a citar varias cosas de ahí, y esto le fue dando un poco de forma
a mis observaciones, que aunque no lo crean, yo solamente he hecho algunas publicaciones, pero nada oficial, todo publicaciones extraoficiales como estamos acostumbrados acá en Latinoamérica, al menos nosotros y yo tan lejos. Después, en la revista de la que en una época me llegaba, la Equine Veterinary Education, 2002, hay un artículo donde el último párrafo habla sobre la dermitis degenerativa en esa época. Después algo de Michael Ball leí y finalmente este trabajo de esta colega que se llama Lin Shi del año 2009, ellos hacen algunos comentarios que después se los voy a mostrar. Bueno, acá están las referencias, como ven, de la misma bibliografía de ellos saqué. Me parece que la doctora Mero y Roy Poole hicieron los mejores trabajos, por lo menos a mí. Incluso la doctora Mero tiene esta página, DSLD, donde hacen una lista de veterinarios que son los que conocen la afección y son los que rápidamente pueden colaborar para darle las indicaciones específicas para sus pacientes. ¿No? Miren lo organizados que son. Por supuesto tienen una foja que ellos llenan, pero bueno, no es que yo quiera mantener una informalidad, pero creo que es una normalidad que tiene muchos signos clínicos. Bueno, y ese es el trabajo de Janet Mero y Roy Poole que lo presentaron en la AEP de 2002. Bueno, yo empecé a moverme un poco y empecé a encontrar algunos hallazgos, empecé a sacar algunas fotos de mis pacientes y un día un veterinario, no me acuerdo el nombre ahora, mil disculpas, en la tribuna de Palermo me invitó a dar una charla que iban a hacer, iban a arrancar de nuevo con las conferencias de la AVE. Acepté, por supuesto. Y ahí fue mi primer vez, en realidad, sí, mi primer vez donde yo di esta conferencia, con mis colegas en la sede de la AVE, ahí en donde está el Hospital de Hipódromo San Isidro. Bueno, ahí arranqué. Ahí por lo menos escucharon. Me acuerdo que estaba el doctor Espinosa presente y bueno, me hizo algunas preguntas. Yo después tuve la suerte que él vino acá a San Juan, así que le mostré y él siempre ha estado un poco acompañándome con este tema. Luego en el 2004 en la revista La Especie Equina, que es la revista que hace la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, hice un artículo para eso, acá está la primera hoja. Yo la verdad que me sentí muy orgulloso porque me pareció que sí lo podía y lo iba a lograr difundir. Después di un par de conferencias más, 2 o 3 veces, inclusive me llevaron a Salta. Creo que ahí les clavé el cuchillo en el fondo. Y hasta en algunos sitios de internet el artículo está con el nombre que le cambié, por supuesto, porque fíjense que en el primer artículo dice dermitis degenerativa, que era el primer nombre, y yo después lo terminé cambiando por síndrome de desmosis, que ahora les cuento cuál fue la historia. En realidad, dermitis degenerativa es como se lo nombra todavía en la bibliografía. Yo lo cambié por desmosis y después finalmente le puse síndrome de desmosis. ¿Por qué? Porque cuando empecé a encontrarme casos, la gente, mis clientes empezaron a saber de este tema, ¿no? Que los caballos tenían una lesión importante que prácticamente quedaban fuera de que no podían concursar ni tener ningún tipo de deportes. Entonces vi que cuando yo llegaba, hacía el diagnóstico y en los primeros estadios, indudablemente hay una inflamación, una desmopatía, pero no una desmosis. Entonces cuando yo decía el caballo tiene una desmitis, se volvían locos y se les cambiaba la cara y después no me llamaban, se enojaban. Entonces dije, bueno, indudablemente tengo que hacer la diferencia. Y como me pareció que desmosis es más acorde a un cuadro degenerativo, como les voy a contar qué es, decidí bautizarlo por desmosis. No se escuchaba tan feo. Después con los años le agregué el síndrome porque cuando les muestre la cantidad de cosas que aprendí a ver, es más un síndrome que específicamente de un solo órgano. Entonces, continuando, yo creo que el repaso anatómico va a ser muy leve porque el ligamento suspensorio todos lo conocemos, la mayoría de los veterinarios, su origen en la región proximal del metacarpo, en la fila distal del carpo, con algunas fibras en el ligamento palmar del carpo, sale con una relación muy estrecha con ambos huesos rudimentarios, para llegar hacia los huesos sesamoides y pasar por las caras abaxiales y dar 2 ramas, una lateral y otra medial, que van a insertarse o van a unirse al extensor digital común.
Como lo ven acá en verde, el origen, su cuerpo y sus ramas. Las ramas antes de que se abra y se transforme en ramas extensoras, que son un poco la clave acá, las ramas. Otro dibujo bien bonito, que insisto, no quise hacer mucho hincapié en la anatomía porque creo que es bastante simple. Esas son las ramas donde... ¿Se ve mi cursor, Mafe, no? ¿Se ve mi cursor o tengo que buscar una fibra? Bueno, Sí, señor, sí, señor. bueno, sigo con el cursor así Sí, yo lo veo, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces las ramas, que probablemente sean quizás lo más importante, más que nada para miembro posterior, también para miembro anterior. Entonces, si tuviera que buscar una definición, yo diría que es un conjunto de afecciones que encabezados principalmente por la disfunción del ligamento suspensorio. Y luego tiene consecuencias biomecánicas en su estadio crónico que produce el resto de la falla en los otros órganos que lo transforman en un síndrome. Cortita, pero bueno, nueva, lo definí para esta charla. En realidad las charlas anteriores les iba contando la historia como estaban los conceptos, pero era demasiado escrito y bueno, a mí no me gustan mucho los teóricos escritos. La descripción clínica, si tú tuvieras que contarle la parte clínica, fíjense, la dermitis degenerativa afecta a caballos adultos en general. Diríamos que es un signo de la vejez. Pero la pregunta mía es, ¿por qué algunos jóvenes y por qué con tanta frecuencia a caballos de paso? Esto también es importante, a veces sin ninguna causa evidente, o sea, creo que sí hay causas, yo le voy a contar, y en sus cabezas van a nacer un montón de causas previas, pero para la normalidad, de un momento para el otro, los caballos tienen una disfunción del ligamento suspensorio. Por supuesto, cuando hay una desmopatía inflamatoria previa, se desencadena mucho antes, principalmente en peruanos y en otras razas también. Por supuesto que tanto en machos como en hembras, aunque en las hembras, cuando están en la fase final de la gestación, el aumento de peso excesivo se describe que se vencen irreversiblemente en razas de paso y reversiblemente en razas que no son de paso. Por supuesto que la transmisión genética está, yo no soy un investigador, no soy un patólogo, así que solamente lo tengo que sospechar y probablemente nunca lo investigue porque no soy un genetista, solamente voy contando lo que vi en estos últimos años, que en esa época cuando hice las primeras descripciones era solamente porque yo necesitaba tener algo para mostrarles y que a mí me gustaba estudiar y que quería demostrarles, ¿no? Fue como un antojo de un joven en los primeros momentos. Lo importante es que de a poquito fueron apareciendo los casos y fui entendiendo. ¿Qué raza afecta? Creo que afecta a todas las razas, o casi todas las razas en estadios adultos. Principalmente, vuelvo a repetir, caballos de paso, lo que más tengo es peruanos de paso y sus cruzas. Todas las razas, como ven, o muchas son. Por supuesto que si tengo que contarle algunos factores predisponentes, creo que ser un peruano, ya lamentablemente estoy predispuesto a eso. La edad, como les vuelvo a repetir, caballos viejos, sigo haciéndome la pregunta por qué en jóvenes. Por supuesto que todo lo que sea sus aplomos o conformación colabora, ya sabemos que los cuartillas largas rápidamente tienden a tener más desmitis del suspensorio o desmopatía. Los caballos que son topinos o altos de talones, también hay una hiperextensión también de la metacarpo falangiana y terminan lesionados, pero esto a modo de pregunta y a modo de cuchillo en el corazón para los criadores, con los cuales yo una raza que me súper encariñé y me empecé a ir a todos los concursos, fui juez de admisión durante 15 años acá en San Juan, pero quería ver más de allá. Entonces en un momento dije, los caballos que son más suaves, tienen su mejor andar, son los que terminan antes, y yo tenía por anécdotas que me habían contado gente del norte del país, donde muchos caballos muy importantes habían terminado muy mal. Entonces, se fue armando el caso. Entonces yo puse algunas causas. Estas son las causas no planteadas por mí. También estas son lo generó Janet Mero y Roy Poole. Fíjense lo que dice.
Se cree que hay una respuesta normal, él se cree entre comillas, por supuesto, donde el ligamento suspensorio, en vez de repararse luego de una lesión con un tejido fibroso, lo hace con un tejido cartilaginoso, que no es ni elástico ni resistente. ¿Y qué miembros afecta? Originariamente, y por la espectacularidad que tiene la deformación en el miembro posterior, se pensaba que en los posteriores, pero gracias a los comentarios ya que fueron contundentes en sus descripciones, después yo empecé a abrir mis ojos, por supuesto, y lo empecé a ver, ellos comentan en su trabajo que se da primariamente en los 4 miembros, pero de diferentes grados. Como segunda alternativa, se da en los miembros posteriores, quizá no lo noto en el miembro anterior, sí, y en el miembro posterior sí, y como tercera opción ya aparece en los miembros anteriores, que como van a ver tengo muchas descripciones en miembros anteriores, más específicamente y por ahí con cuadros más violentos que en el miembro posterior. Entonces hay una buena mezcla de signología. Esto es un poco lo que justifica sus estadísticas: 12 de 20 en los 4 miembros, 6 de 20 solo en posteriores y 2 de 20 solo en anteriores. Vamos a algunos aspectos clínicos. Aspectos clínicos que por ahí desconocen y cuando lo llaman tiene que estar dentro de lo que describe y lo que uno puede interpretar. Primero, al comienzo, el caballo tiene cambios de actitud. Cuando uno le empieza a hacer preguntas, dice, no, el caballo le duele un poco el lomo, no se quiere mover, queda quieto. La verdad que está raro el caballo, esto en los primeros estadios. Entonces uno va a ver un caballo, va a revisarle la boca porque está duro de boca, le va a revisar el lomo y por ahí no termina prestando tanta atención a lo que tiene mucho problema. Las claudicaciones de diferentes grados. ¿Cuál es el problema importante? Que normalmente es bilateral, entonces no hay una claudicación por ahí que es muy evidente, excepto que duela más uno que otro y se nota una. ¿Estamos? Eso puede confundir y muy más a los propietarios, que no ven que hay un desequilibrio en el trote o en el paso, como en el caso del caballo de paso. Fíjense lo que puse, un descenso progresivo de los nudos o menudillos con un quiebre del eje hipofalangiano hacia dorsal. Se quiebra, el nudo cae totalmente y ese es el primer paso y el más evidente probablemente. Los tarsos, por una cuestión biomecánica, quedan totalmente rectos y tiene sentido. Me llevó un tiempo analizarlo porque yo no he sido un gran especialista en biomecánica, cada día me gusta y sigo algunos que hacen biomecánica, encabezados por el doctor Jean-Marie Denois, luego con Jaramillo Cárdenas, y ahora la sigo mucho a la doctora Gabriela Guenca, que tengo el honor que esté acá, escuchando mi conferencia, y donde estoy cada vez aprendiendo más de biomecánica. Pero me parece que la biomecánica es bastante simple de explicar. Cuando el ligamento suspensorio pierde su capacidad de sostener, el nudo, el menudillo, la metatarsofalangiana cae, se arrima mucho más al piso. Eso hace que produzca una palanca, una tensión sobre todo el paquete flexor que en primera instancia empuja a través del flexor digital superficial el tarso hacia craneal, lo deja recto. En una segunda etapa puede luxar hacia lateral normalmente el flexor digital superficial de la calota del calcáneo, y como tercero, que ya lo van a ver en muchas fotos que tengo, el casco empieza a ponerse topino, empieza a pisar en pinza y es por supuesto, también empieza a involucrarse el flexor digital profundo. Entonces en estadios muy crónicos tenemos todos estos cambios biomecánicos. El caballo por supuesto tiene un dolor crónico espantoso, se pasa mucho tiempo echado y cuando uno va a ver un caballo que está atado a un palenque, van a ver que cambia. Yo en un momento lo filmé, pero son filmaciones muy viejas del año 2003, así que perdí esos videos. En 10 segundos cambiaba de 2 a 2,5 veces las patas, cambiaba de miembro para descansar una, otra, y por supuesto terminan haciendo un gran pozo en el lugar donde ellos están quietos. Y bueno, y que permanecen mucho echado, cuando voy a ver un caballo y me dicen, salí a andar el domingo y el caballo está echado hasta el miércoles está echado. Y me dice, tiene un cólico, doctor, véngalo a ver. Cuando lo veo, y bueno, veo que es un síndrome de esmosis, porque el caballo está tremendamente dolorido. Aumenta de tamaño el ligamento, pero a veces no tanto en los estadios tempranos, las ramas principalmente.
Por supuesto que en estadios más tardíos se afecta a todos los paquetes, flexor superficial y profundo, como también empiezan a aparecer efusiones en articulación y baila que son lógicas, porque al perder la posición, las articulaciones, ya sea metatarsofalangiana o metacarpofalangiana y interfalangianas respectivamente, empiezan a modificar su eje, empiezan a tener un sobreesfuerzo y llenan de fluido. Entonces es muy común que los caballos de paso tengan lo que llaman acá en San Juan, en Argentina, vejigas. Entonces yo al principio me llamaban por la vejiga. ¿Por qué tiene vejiga? ¿Qué le hacemos a la vejiga? Y bueno, al principio empecé colocando corticoides, los caballos mejoraban un tiempito y después empeoraban mucho más, principalmente los peruanos. Tuve varias experiencias que me fue, al menos puedo contarles que no los infiltro más, por supuesto ya hace muchos años. Este es un signo, creo que clave, sagrado. Siempre hay dolor a la flexión forzada, tanto en la flexión forzada de nudo, en metacarpofalange como en metatarsofalange. Es sagrado el dolor. Siempre está. Siempre porque, bueno, indudablemente tenemos el ligamento suspensorio que sabemos que él participa en el dolor de la flexión del nudo. Origen, cuerpo y ramas. Vamos a algunas opiniones que fui juntando. Jim Rooney, que es el que a mí más me gustó y más me cerró, él habla, miren esto, él habla que histológicamente encontró que el núcleo de los tenocitos o los ligamentocitos tiene características de células condroides. O sea, que ya en su núcleo, a través de cualquier factor ambiental, con un empujoncito, ya no me transformo más en tenocito ni en ligamentocito, me transformo en célula, en cartílago. Estamos hablando de hallazgos desde el principio de los 70. Él habla sobre las fibras musculares en el origen del suspensorio, que no tiene mucho que ver acá. Cómo afecta reversiblemente a yeguas de diferentes razas que se vencen. No sucede lo mismo en razas de paso y sus mezclas. Él habla sobre el trabajo de reunión en la equitación, que todos sabemos que cuando un caballo se reúne es mucho más eficiente todo su ejercicio, por ejemplo los caballos de salto, cuando van a encarar una valla, se reúnen y llegan y tienen mucho más potencia, explotan mucho más. Los caballos, aprendí que los caballos en la naturaleza, cuando ven de reojo un depredador, ellos hacen un movimiento como de reunión y tienen muchas más posibilidades de salir disparados más rápidamente. O sea, que el trabajo de reunión es un trabajo natural del caballo, ¿no? Lo han utilizado todos los profesores y los que se dedican a la equitación como para hacer que su caballo sea mucho más eficiente. Sabemos que han habido algunos problemas con el cuello torcido, con la reunión a través de la boca, del cuello, bueno, eso da para otro tema, pero la reunión fue descrita por Jane Rooney. Este trabajo me lo pasaron. En un primer momento yo tenía una relación con un médico acá que tenía relación con un criador en Estados Unidos que era muy fanático de esto y él mandó a hacer en esta universidad algunos trabajos. Creo que algunas cosas fueron positivas. Después de mandarme el trabajo, lo refutaron. Dijeron, no estamos convencidos de nuestro trabajo. Pero se los cuento. Y sí tiene sentido que hicieron necropsia de algunos caballos y vieron que tanto el flexor digital profundo, el superficial, ligamento suspensorio, parte del sistema cardiovascular, parte del ligamento patelar y nucal tenían una acumulación excesiva de proteoglicanos. Eran todos caballos peruanos. Y ellos concluyen, donde me parece bastante bueno, lo más importante es que es una enfermedad sistémica, de acuerdo con ellos, y creo que sí. Indudablemente hay un cambio en el metabolismo. De causas desconocidas, sí, podríamos decir que sí, aunque cuando empecemos a juntar en la bolsa todas las cosas, vamos a ver que quizás no son tan desconocidas. Y ellos designaron y cambiaron la enfermedad. No duró mucho tiempo porque como no le dieron sostén, no cambiaron, esta es la sigla en inglés, de SLD, por ESAP, que es Equine Systemic Proteoglycan Accumulation. No me parece, porque bueno, en los estadios tempranos aparecen otras cosas, así que no estuve muy de acuerdo con esto, pero me pareció interesante contarlos porque creo que colaboraron porque indudablemente una falla sistémica hay. Ahora les cuento algunas observaciones personales, que me atreví a hacerlas hace 10 años atrás, no mucho. Yo recuerden que a fines del 99 empecé con esto, y ya en un momento dije, bueno, voy a poner mis conclusiones. Primero, creo que
las enfermedades metabólicas ayudan, específicamente la disfunción de la par intermedia, porque es común en los animales viejos, pasados los 15 años, pero muchos caballos de paso, y estudiando vi que los caballos de paso, principalmente los peruanos, tenían tanto síndrome metabólico equino como disfunción de la par intermedia, primero en la lista de los que tenían afecciones metabólicas. Dije, algo tiene que ver, indudablemente. Después, en una conferencia que di en 2004 en Salta, uno de los criadores más importantes de peruano, él también expuso ese día. Yo puse mi cabeza ahí, pero bueno, ya estaba decidido que quería contarles mi historia de lo que había aprendido. Llevaba 4 años recién. Y se arrimó este criador muy importante y me dijo, tú sabes, José, que veo muchos caballos así y me doy cuenta rápidamente que van a tener ese problema. Y tú sabes que tienen un alto índice de inbreeding. Y él me hizo esta comparación. Tienen 20% de inbreeding, o sea que sus bisabuelos y abuelos son los mismos. Y él hizo esta comparación, dijo, las vacas lecheras, yo no tengo idea de vacas, no me dedico a la producción, dijo, cuando se pasan el 12% de inbreeding, disminuyen su producción de leche. Y nosotros estamos hablando de un índice de inbreeding del 20%. Entonces empezó a tomar un poco sentido en mi cabeza. Por supuesto, esto es año 2004, ¿no? Han pasado 16 años. Y yo empecé a no echarle la culpa. Creo que el paso que ellos tienen, la biomecánica del paso llano, algo tiene que ver. Indudablemente algo tiene que ver. Porque, fíjense, la alta selección, porque ellos han tenido y siguen seleccionando para que el caballo sea más suave. Y solamente la selección prácticamente se ha dirigido ahí. Entonces, el paso llano, que el que más sufre es el ligamento suspensorio, tanto el miembro anterior como posterior, realmente está sometido para que el caballo sea más suave. Creo que biomecánicamente justifica. Y sí, estoy de acuerdo. Y ven cómo se van juntando todo en la bolsa y empiezo a decir, entonces no es tan desconocida la causa. Acá voy a empezar con una seguidilla de fotos. Este es un caballo peruano de paso que no tiene síndrome de desmosis por ahora. Sí tiene efusión, pero este caballo no me llamaron, por eso yo lo conocía hace bastante tiempo. Llegó a San Juan, era del norte de Jujuy, había andado por la cordillera. Su primer dueño me dice, no, mi caballo es muy fuerte. Otra aseveración, o otro que ellos, para mí fuerte, un caballo es fuerte cuando llega a los 10 años y no tuvo nada. Si no, no es fuerte, no tiene nada que ver con que tenga cañas gruesas y tendones gruesos. Solamente quiero que miren acá cómo hay acúmulo graso en la zona del cuello, en la zona de las ancas, de la grupa. Acumulan bastante grasa también detrás de las paletas, en la zona clásica donde se acumulan la grasa. Este es un padrillo que vino acá a San Juan y bueno, lo vimos dar servicio, sacamos semen de él y vean cómo tienen este tremendo cuello y con un acúmulo de graso acá espantoso, se mueve. Creo que los caballos finos colombianos tienen lo mismo y los andaluces también. No tiene nada que ver este caballo, pero este era un caballo de salto y escuchen la historia. Lo habían sacado de salto porque no tenía fuerza en las patas. Entonces me llaman a verlo porque estaba rengo. Lo voy a ver después que lo habían eliminado. Fíjense que la persona tiene mangas cortas. Entonces esto era pleno verano y dije, ¿por qué tiene pelos? En esa época todavía no entendía, pero menos mal que saqué fotos. Y en este caso todavía hacía ecografías. Miren cómo tenía el tarso recto, venció el eje podofalangiano y tenía mucho pelo. Indudablemente era un caso que clínicamente tenía hirsutismo. Y el hirsutismo está directamente relacionado con la disfunción de la par intermedia, por supuesto en caballos adultos. En este caballo me tomé el trabajo y le hice la ecografía, cosa que después no hice. Bueno, solamente hay un engrandamiento, que no me hace falta de ecografías para que vean que se quebró el eje y que tiene engrosado, y ni les cuento el dolor a la flexión forzada y el dolor a la palpación. Las clasificaciones son feas, pero les tengo que contar que yo hice esta clasificación primero. ¿Cómo voy a clasificar el síndrome de desmosis? Primero, según la gravedad, porque hay caballos que están comenzando y hay otros que están muy mal. Después, según las estructuras anatómicas involucradas, porque eso es lo que le da el nombre de síndrome. Y tercero, la raza. Ya saben que si yo veo un peruano, un caballo peruano de paso o alguna de sus mezclas, indudablemente, primero en la lista de mi cabeza es descartar lo que dé un síndrome de desmosis y después darle contexto si es otra cosa, que casi siempre no lo es. Según la gravedad, leve, moderados y graves. ¿Por qué
me interesa poner esto? Porque en los grados leves, tal vez al comienzo de los moderados, yo puedo hacer cambios en el manejo, puedo hacer cambios en el herrado, puedo utilizar herraduras ortopédicas, pero cuando pasa la fase moderada grave, no recomiendo nada. No recomiendo nada, ahí hay un antes y un después y realmente el caballo, principalmente los caballos de paso, quedan totalmente inútiles, definitivamente. ¿Cuáles son las afecciones involucradas para que yo lo haya denominado síndrome? Empezando por la inflamación de las ramas del ligamento suspensorio, origen y cuerpo. Hay artropatía, como le dije, metatarso, metacarpofalangiana a través de una efusión y dolor. Hay también una tenosinovitis de la vaina. He encontrado no menos de 20 o 30 caballos que en una primera etapa hacían la constricción del ligamento anular. Y yo no entendía por qué, pero los caballos dejaban de concursar por eso. Tuve un caso de un caballo que era muy bueno, que venía de ser campeón, tenía que ir de nuevo para volver a ser campeón y tuve que infiltrarlo. El caballo pudo concursar, no pudo salir campeón por segunda vez, pero no lo pudieron entrenar, lo llevaron así nomás. Cuando lo intentamos por tercera vez, directamente no pudo subir al camión. Por suerte lo dejaron de lado y el caballo después fue muy buen padrillo, pero no pudo volver a concursar, que como les voy a contar después, es uno de los momentos picos de entusiasmo que tiene el dueño y donde yo digo, donde ellos están felices en ese momento, cuando los caballos concursan y si salen campeones, ni hablar. Es como ganar una carrera, ¿no?, de caballos. La tenosinovitis, tanto en manos como en patas. Sesamoiditis, por supuesto, está todo relacionado, pero a veces he visto colegas que sacaban radiografía de sesamoiditis, ¿y qué más? Y todo el resto. Fíjense, la luxación lateral del flexor digital en posteriores, superficial, luxación interfalangiana proximal, todos hallazgos involucrados por consecuencias biomecánicas. Bien, caballo, peruano de paso, campeón, me llamaron a verlo porque ya claudicaba, tenía una lesión en uno de sus ligamentos suspensorios. Miren, acá empiezo a describir la posición triangular que ellos adoptan, además de tener bastante acúmulo graso en cuello, no exagerado, pero tenía un poco de acúmulo. Él tiene esta posición triangular, que la posición triangular hay que hacer el diagnóstico diferencial en una sola anormalidad, que es la enfermedad de la motoneurona, que por suerte tuve un solo caso en San Juan y hice el diagnóstico, vi que el caballo no era peruano, que no estaba sinusal, estaba en una posición triangular, echado comía y no lo podíamos levantar con nada. Ese caballo terminó en el frigorífico. Pero eso es el diagnóstico diferencial en los caballos que tienen un síndrome de osmosis temprano, como ven acá, es la actitud un poco postural de los estadios tempranos. Este caballo ya había tenido una desmitis del cuerpo suspensorio, yo fui a hacer ecografía, radiografía, encontré una lesión crónica y tenía la posibilidad de hacer una osteotomía del hueso rudimentario, que yo antes de saber esto, allá por el año 99, habíamos hecho a un caballo donde yo todavía desconocido y le habíamos sacado los 4, traje a un cirujano, a mi amigo el doctor Mario de Melo, con el cual yo me formé y le debo todo mi respeto. Sacamos los 4 ligamentos, los 4 huesos rudimentarios, y el caballo anduvo un tiempito, después no anduvo, porque lo vendieron, así que no tuve de él. Fíjese, yo ya antes había pecado por esto, entonces dije, quizás sacamos el rudimentario y el caballo puede concursar, pero dije, ¿cuán más rápido va a llegar el síndrome de osmosis? Y fui conservador. A veces no está bueno ser conservador, pero en este caballo al menos pensé en el caballo y no en el ego del dueño. El caballo siguió dando servicio durante mucho tiempo, fue muy bueno como padrillo. Quizás si yo le hubiera hecho la cirugía, antes tenía signos clínicos. Bueno, miren este miembro. Hay una deformación clara en la zona lateral y medial, en la región de la rama suspensoria. Esta yegua me llamaron porque empezó a tener en un miembro más que otro. Cuando hay un miembro, el propietario se asusta y te llama para uno lo examina. Pero les presento a los primeros estadios del síndrome de osmosis. Con este tipo de deformación clásica que en el peruano nunca mejoran, se mantienen o empeoran. Esto es el miembro posterior en un caballo que eran, miren qué escaso, bueno, una desmitis crónica de la rama del suspensorio. Ya tiene algo de quiebre, este caballo, lo voy a presentar después, lo voy a mostrar, terminó en el frigorífico. El dueño dijo, no lo puedo tener más porque el caballo no me sirve, ¿no? Lamentablemente lo terminó mandando a la gente que compra para los frigoríficos. Y no se ve tanto, ellos no se habían dado cuenta.
Previo a esos casos, estos son fotos de la doctora Mero. Fíjense cómo ellos ya mostraron estas fotos, caballos de 8 años, con la misma deformación que tenían mis pacientes, y esta posición donde ellos tienen remetidos del miembro posterior, como van a ver en un montón de casos. Estoy a 1 minuto de que se me corte, se me corta, volvemos a arrancar, tomo un poco de agua y continúo con la diapositiva que sigue. Con este caso, que es un caso muy interesante. Miren lo que me pasó. Año 2003. Este caballo había sido paciente mío, había tenido unos dolorcitos en el miembro anterior, empezó a claudicar y en un momento quedó fuera de concurso. Años después, 2003, me toca ir a ver